De acuerdo, muy buenos días. Les saluda Renato González Carrillo, politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del área de especialistas de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Bueno, además, soy autor de las publicaciones que hoy presentamos y entre todas y todos comentaremos esta mañana. Quiero darles la bienvenida a esta mesa virtual titulada El deporte y el bienestar post-COVID, pensada como un espacio de reflexión y debate sobre el vínculo coyuntural e histórico que guarda la seguridad social con el deporte, así como las perspectivas de cara al futuro en un contexto de nueva normalidad derivado de la pandemia del COVID-19. Desde la CIS consideramos que el deporte puede ser un vehículo eficaz para el mejoramiento de la salud pública y la consecución del bienestar y la felicidad de las personas. Y es por ello que a la luz de las investigaciones que hemos emprendido y hoy compartimos al público y a nuestras instituciones miembro, deseamos que este encuentro virtual sirva de punto de partida para reivindicar el valor público del deporte en nuestras sociedades, así como para resaltar la relevancia de generar política pública deportiva desde la seguridad social. Nos acompañan esta mañana el doctor Gibran Ramírez Reyes, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la doctora Alba Quesada Rodríguez, presidenta del Consejo Iberoamericano de Deporte, el doctor Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, así como Rodrigo Soto Lagos, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Andrés Bello y coordinador del Grupo de Deporte, Cultura y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de CLACSO. También está el maestro Óscar Soto Carrillo, titular de la División de Cultura Física y Deporte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y eventualmente nos acompañará la licenciada Vanessa Huppenkotten, licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM y periodista de ESPN. Sin más, le cedo la palabra al secretario general Gibran Ramírez Reyes, que nos dará unas palabras preliminares de este encuentro. Bueno, buenos días a todos. Quiero empezar felicitando a Renato por el trabajo que ha realizado en la materia que nos ocupa el día de hoy. En la Conferencia Interamericana de Seguridad Social hemos emprendido un esfuerzo de refundación y el intento de generar una teoría del bienestar para el siglo XXI que llevará irrevocablemente a una concepción del deporte distinta a la que se ha sostenido en las últimas décadas desde la seguridad social. En los esquemas de bienestar adaptados a nuestros tiempos, la seguridad social necesariamente tiene que ser pensada y asumida como algo más que la protección frente a los riesgos sociales más inmediatos, que es, creo, la concepción que ha primado en los últimos tiempos. Lo hemos visto con la circunstancia actual. La diabetes, la hipertensión, la obesidad, la falta de ejercicio, por ejemplo, no eran un riesgo social tan inmediato como lo son ahora, con la pandemia del coronavirus. Por eso hace falta una mirada de más largo alcance. La seguridad social debe ser concebida como el soporte necesario para la realización integral de las personas, brindando herramientas para la satisfacción individual y colectiva en todos los aspectos de la vida. Esto implica fortalecer el vínculo existente entre bienestar y felicidad, uno de los elementos centrales en el aparato teórico que desde la CIS estamos desarrollando. En esta línea es necesario reivindicar la idea de que para fomentar un estado de ánimo social de plenitud y realización integral, el Estado debe asegurar los espacios y herramientas adecuadas para la recreación lúdica, para que las personas puedan emplear y aprovechar su tiempo en actividades que sean benéficas para su salud física y mental, tales como la socialización, el involucramiento con la cultura y, por supuesto, el sano esparcimiento y divertimento. Es aquí donde la práctica deportiva adquiere un papel fundamental como actividad que contribuye a promover un estilo de vida sano, que previene enfermedades y que ofrece elementos de satisfacción individual y colectiva en una diversidad extraordinaria de formas. La felicidad en el deporte se encuentra de formas muy distintas, en la fatiga tras una larga carrera, en el viento que golpea contra el rostro al desplazarse, en la sensación de tirarse al agua en una alberca, en la alegría de participar y competir en comunión con otras personas, en encontrarse con amistades y familiares en los eventos deportivos del fin de semana, etcétera, etcétera.
El deporte, como práctica lúdica, tiene una multiplicidad de dimensiones que se han dejado de lado en la concepción actual, que tiende a ver más al deporte como un espectáculo y que es la que ha primado en las últimas décadas, no solamente en México, sino en buena parte de la región. Pero ya lo saben ustedes, eso no siempre fue así. La concepción integral de la seguridad social que incluyó al deporte fue pionera en América Latina, la que se tuvo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchos de los deportistas más destacados, medallistas olímpicos, muchos de los grandes famosos del siglo XX forjaron sus trayectorias y su talento bajo el manto de la seguridad social, en las albercas y en los deportivos del IMSS, y formando parte de sus equipos representativos que competían a nivel nacional. Además, el fomento al deporte no estaba dirigido únicamente al ámbito profesional, esto es muy importante. Los derechohabientes y sus familias contaban con espacios adecuados para la recreación y para la realización del deporte y la activación física. Después de décadas de muchos éxitos en esa materia, después de que se consolidara como la principal instancia deportiva en el país, el arribo de la noche neoliberal frenó estos avances, los frenó de golpe, intentando reordenar, se deshizo mucho de lo que se había avanzado y se condenó a la infraestructura deportiva al desuso y al abandono, a la infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando no al usufructo privado. Esto debido a que en su concepción estrecha de seguridad social, el deporte era una anomalía, así como una anomalía fueron los teatros, les parecía una anomalía que el Instituto Mexicano del Seguro Social fuera uno de los principales promotores del arte y muchas otras actividades que no comprendían por qué era así. Y entonces, mediante el desmantelamiento, el retiro de funciones, los recortes presupuestales, el IMSS fue perdiendo su capacidad de acción e influencia en la política deportiva del país. Desde la CIS creemos que hoy es hora de volver a cambiar y que la pandemia del coronavirus lo pone de manifiesto. Con lo que aquí presentamos, la CIS busca reivindicar el papel de la seguridad social para el fomento del deporte, así como ofrecer herramientas y líneas generales de política pública para que nuestras instituciones recuperen esa competencia y responsabilidad de generar bienestar a través de la práctica deportiva. La razón histórica de nuestro organismo internacional ha sido la de promover espacios de reflexión, de investigación, de diálogo y de intercambio de experiencias para promover el bienestar de los pueblos americanos. Con las calamidades de nuestros días, nuevos elementos deben ser tomados en cuenta para replantear el papel del deporte y las modalidades para su realización en nuestras sociedades. Pero los gobiernos no deben escatimar esfuerzos en mantener activas a sus poblaciones. Eso está clarísimo. Una buena salud física y mental promovida desde el deporte puede contribuir a reducir los factores de riesgo que agravan la enfermedad, la COVID-19, así como impactar positivamente la ocupación hospitalaria y los servicios públicos de salud. Mucha de la crisis, una gran parte de la crisis que estamos viviendo ahora, en realidad la estuvimos sembrando durante mucho tiempo. En esta mesa, como la primera en su tipo que se realiza en mucho tiempo en este organismo, pretendemos ser el punto de partida de un esquema de cooperación interinstitucional que revolucione la forma en la que hoy en día se conciben las prestaciones sociales de las instituciones de seguridad social. Y por eso nos congratulamos de que el Instituto Mexicano del Seguro Social esté también volviendo a esa concepción de seguridad social. Queremos acompañar los programas deportivos que se impulsan desde el instituto y todo este cambio que se está dando. Yo estoy seguro que con las aportaciones que se hagan aquí, con las ideas que se planteen para caminar como diversas instituciones de la mano, lograremos acordar un plan conjunto de acción para restituir al deporte como un pilar fundamental del bienestar en el siglo que corre, en el siglo XXI. Y así podremos trabajar en políticas públicas para la región orientadas a fomentar el deporte bajo una óptica social y de prevención de enfermedades, de promoción de la salud. Muchas gracias a todos por aceptar la invitación
para estar aquí. Es para nosotros muy importante contar con la presencia de todos ustedes, particularmente con la presencia de nuestra institución líder, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ponemos a su disposición las publicaciones que hoy presentamos y esperemos que ya que las han leído hayan sido de su agrado, y si no, también sus comentarios para ir desarrollando esta línea con toda la consistencia que sea posible y sobre todo con utilidad para las instituciones miembros y para nuestros compañeros de las ciencias sociales. Muchas gracias a todos y reitero muchas felicidades a Renato González. Gracias, secretario, por sus palabras. En efecto, desde la CIS queremos reivindicar la idea de que el deporte puede ser un vehículo eficaz para la constitución del bienestar y sin duda que nos gustará y estaremos muy congratulados de acompañar los esfuerzos que se hagan tanto desde el Instituto Mexicano del Seguro Social como de las otras instituciones que se interesen por reivindicar esta idea del deporte como un vehículo para el bienestar. A continuación, la dinámica de la mesa será la siguiente. Presentaré brevemente las publicaciones que se han lanzado desde la CIS respecto a esta temática, para que posteriormente cada uno de los ponentes reflexione en un espacio de 10-15 minutos sobre las ideas aquí vertidas y también expongan sus perspectivas respecto a la forma en la que se tiene que gestionar el deporte desde el ámbito público y sobre todo haciendo énfasis en la nueva normalidad que de alguna forma comenzará a manifestarse, se está comenzando a manifestar de una vez tras la crisis de la pandemia del COVID-19. Hace unos meses, como bien dijo el secretario, estuvimos impulsando la idea de que el deporte puede ser pilar de una nueva concepción del bienestar en el siglo XXI. Y en ese ánimo publicamos hace un par de meses el cuaderno de políticas públicas titulado Breve Historia del Deporte en México, un diagnóstico desde el Estado y la Seguridad Social. Es un lugar común que el deporte puede ayudar tanto a la salud física como mental de las personas, generar lazos comunitarios, incluso nacionales. También es un lugar común decir que los diferentes gobiernos y organismos internacionales están de acuerdo en que toda la sociedad debe fomentar el deporte de manera integral como un estilo de vida. Pero aunque pudiera sorprenderlo, no es tan común pensar que una política estatal enfocada en el bienestar debe desarrollar programas específicos que generen espacios y condiciones necesarias para el desarrollo del deporte lúdico, sobre todo el deporte social, y menos que esos programas deben impulsarse desde la seguridad social. En ese sentido, desarrollamos en 4 momentos en esta publicación la breve historia de lo que podría ser la concepción pública del deporte. Damos cuenta de cómo se evolucionó la idea del deporte como parte de la política estatal. Damos cuenta también de que en el momento del surgimiento del estado de bienestar existieron 2 ideas que se desprendieron de la gestión pública del deporte. Una ligada al bienestar precisamente de las personas y a cómo hacer deporte, activarse físicamente, contribuía a mejorar la salud. Y el segundo, uno vinculado a generar identidad nacional a través de la práctica deportiva. Después, en un ánimo que a la par de que el Estado redujo sus responsabilidades sociales, el énfasis lúdico del deporte se diluyó. Esto provocó que aumentara su profesionalización y la participación de las asociaciones privadas en su organización. Con ello, el deporte entró en una lógica de mercado y de competencia que terminó por diluir, como ya dije, su función como parte integral del bienestar. En segundo lugar, hacemos una presentación del vínculo entre la seguridad social, el bienestar y el deporte, que es lo que aquí hoy nos congrega. Y lo hacemos a través de un análisis de México, del caso mexicano, y específicamente del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se constituyó como el principal brazo estatal del bienestar en el país y se encargó de construir un andamiaje institucional muy amplio que logró de alguna forma cumplir con la función lúdica del deporte, pero también con su profesionalización, ¿no? El IMSS, como ya refirió el secretario, tuvo
medallistas olímpicos, tuvo equipos representativos que alcanzaron buenos resultados en las competencias nacionales e internacionales, y de alguna forma era muy representativo la forma en la que el IMSS actuaba desde la seguridad social como una institución del Estado que fomentaba el deporte. No obstante, en un tercer momento, que es el que analizamos en el cuaderno, hubo un cambio en la idea, en la forma de hacer estas políticas públicas deportivas bajo la época del neoliberalismo. Si bien el modelo deportivo basado en la seguridad social tenía unos problemas puntuales que solventar, por ejemplo, el hecho de que el IMSS a lo mejor se hiciera de equipos deportivos profesionales, y eso provocara que de alguna forma se cayeran ciertos excesos, no tenía que suceder todo lo contrario, ¿no? Que la seguridad social se desprendiera de esta responsabilidad de fomentar el deporte. Y así fue como las instalaciones, como decía el secretario anteriormente, fueron abandonadas. Hubo sectores que se recortaron en el presupuesto público, sectores específicos del deporte, y algunos de sus espacios emblemáticos también fueron pues desmantelados incluso y privatizados, vendidos al sector privado, tal como sucedió como el Parque del Seguro Social, el enigmático Parque del Seguro Social, que después se convirtió en un centro comercial en la Ciudad de México. Así, dando cuenta de estos ámbitos del deporte en la historia de la seguridad social, brindamos un análisis del deporte en el proceso de cambio que está pasando en México, ¿no? Y proponemos algunas de las cuestiones para recuperar el papel central de la seguridad social en el fomento al deporte lúdico y profesional. Al respecto, elaboramos un diagnóstico y un análisis de la estructura legal e institucional con la cual cuenta actualmente el país, y proponemos 4 elementos centrales que debería, desde nuestra perspectiva, tener una política pública orientada al deporte como parte del bienestar. Se pretende que, evidentemente, esto no es una receta de cómo generar políticas públicas deportivas, pero sí pueden ser líneas generales que, adaptadas al contexto y a la realidad sociopolítica de cada país, se pueden impulsar. El primer punto es recuperar el sentido público del deporte, y con esto recuperar su vínculo con el bienestar. El segundo es reactivar y rehabilitar los centros deportivos que todavía hoy tienen las instituciones de seguridad social, tanto en América Latina como en México específicamente. El hecho de reactivarlas y de incentivar su uso y darles mantenimiento fomentará directamente la participación de las personas en las prácticas deportivas como tales. El tercer punto es fortalecer los equipos representativos y las competencias, los torneos que se dan internamente. Esto para los deportistas, para el deporte en general, es un ámbito fundamental, ¿no? Darle continuidad a la competencia, al sano divertimento y a la congregación social de las personas en un espacio público. Y el cuarto, generar programas de capacitación para la enseñanza deportiva. La enseñanza y los entrenamientos son importantísimos para de alguna forma orientar a las personas a que realicen el deporte en condiciones adecuadas, y es por eso que este punto también es tan relevante. Con esto damos como el panorama general de lo que es el deporte, o de lo que puede llegar a ser el deporte desde la seguridad social, y en ese sentido, ante la llegada de la pandemia del COVID-19, surgieron preguntas sobre cómo podíamos replantear la forma en la que se administra o se realiza la gestión pública del deporte. Y nos dimos cuenta que era necesario publicar o hacer un adendum a lo que ya teníamos, dando cuenta de estas nuevas situaciones. Y ahí dimos cuenta que, por ejemplo, los efectos de la pandemia en los ámbitos relacionados con el deporte fueron consecuencia del confinamiento como tal, ¿no? Que provocó la clausura temporal de instalaciones deportivas, y, por supuesto, diversas afectaciones en el estado de salud de las personas. Eso como primer hallazgo clave. En el contexto de la emergencia sanitaria actual, ocurre entonces la confluencia perversa de 2 pandemias que se desarrollan de manera simultánea. Por un lado, la del COVID-19, que es gravísima y tiene
de alguna forma llena las planas de los periódicos y nos ocupa todo el tiempo, pero por el otro, el de la pandemia de la inactividad física y el estilo de vida sedentario, ¿no? Que la doctora Alba Quesada nos compartió en días pasados un artículo en el que refería de este doble desarrollo de dos pandemias que son igualmente mortíferas para las sociedades. Y en general, como respuesta al cambio en los hábitos deportivos que provocó la pandemia, se generaron alternativas y nuevas modalidades de ejercicio físico, los cuales de alguna forma aceleraron un proceso de individualización de la práctica en un estado de soledad, que es un aspecto que hay que resaltar, porque la diferencia básica que puede estar generando la pandemia hoy en día es cómo practicamos el deporte, y hacerlo en soledad de alguna forma elimina ciertas bondades o beneficios que tiene hacer el deporte en el ámbito social. Y de alguna forma esto es importante de señalar. Además se reprodujeron desigualdades preexistentes, ¿no? Como las desigualdades sociales, del acceso a las instalaciones deportivas, desigualdades de género, de edad. También se dio un fenómeno que provocó la brecha digital. Muchas personas pudieron de alguna forma mantenerse activos durante el confinamiento, pero otras que no tienen acceso a Internet o para personas adultos mayores que también se les dificulta este acceso a herramientas, pues da cuenta de una desigualdad preexistente. Y lo peor es que se puede profundizar. Entonces, para evitar ese fenómeno, en el futuro próximo lo que afirmamos es que la pandemia necesariamente reproducirá cambios en la concepción de la actividad física y el deporte como tal, ¿no? Sobre todo en la experiencia deportiva, en el entramado que ocurre y en el diseño institucional de los organismos que la administran. Y aquí es importante porque entonces lo que sugerimos es que las políticas públicas deportivas deberán inevitablemente adecuarse a estos nuevos tiempos, ¿no? Como generando protocolos de seguridad, fomentando actividades físicas en casa, pero también que se puedan compaginar con actividades fuera de ella, ¿no? Siempre procurando contribuir a disminuir estas brechas de desigualdad existentes y resaltando los beneficios de adoptar un estilo de vida activo. Y en ese sentido fue relevante para nosotros hablar de cómo afectaba la pandemia a la concepción del deporte y en ese sentido también queremos afirmar la responsabilidad que tenemos las instituciones de seguridad social y en general las instituciones públicas para mantener ese buen estado de salud y ese buen ánimo social que se produce a través de la práctica deportiva. Entonces, los invitamos a leer estas publicaciones. Estoy seguro que les interesará y que de alguna forma aportará cosas que normalmente no están en el escenario particular de la seguridad social y de la salud, ¿no? Yo creo que, y estoy convencido de que a través de que una sociedad que se mantenga activa físicamente, que adopte un estilo de vida activo, tenderá a disminuir sus problemáticas de salud pública. Y en ese sentido también tenderá a disminuir los problemas que acarrea el hecho de tener una pandemia como la que tenemos ahora, ¿no? Por supuesto que puede contribuir a disminuir la capacidad hospitalaria, la ocupación hospitalaria, perdón, en los centros de salud y también generará un ánimo social mucho mejor, sobre todo en este contexto tan oscuro y tan difícil. Entonces, sin más, yo le cedo la palabra al resto de los ponentes. Comenzaremos entonces con la doctora Alba Quesada Rodríguez. Ella fue nombrada en febrero del presente año como presidenta del Consejo Iberoamericano del Deporte. En 2019 asumió la vicepresidencia por Centroamérica del Consejo Americano del Deporte y asimismo ha sido presidenta del Comité Directivo del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación. La doctora Quesada es actualmente la directora nacional del Instituto Costarricense de Deporte y la Recreación y es un cargo en el que se destaca en su ejercicio profesional desde el 2012. Entonces, sin más, le cedo la palabra a la doctora Alba Quesada, que nos compartirá sus reflexiones y sus perspectivas en esta materia también.
Muy buenos días para todos. En realidad es un verdadero honor participar como panelista en esta mesa virtual, el deporte y el bienestar post-COVID-19, convocada por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Como presidenta del Consejo Iberoamericano del Deporte, reciban de mi parte el saludo afectuoso y el abrazo virtual de todas las instituciones que conforman nuestra organización. De igual forma, como directora nacional del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, ICODER, que llegue a cada uno de ustedes, sus familias y sus instituciones, el calor humano de todos los ticos y los mejores deseos de que pronto salgamos de esta triste pandemia que tanto dolor nos ha causado. La emergencia sanitaria del COVID-19 ha alterado el mundo en este 2020. Nos ha llenado de llanto, luto y dolor y ha afectado a ricos, a pobres, a niños, a jóvenes, adultos, adultos mayores, a empresarios, agricultores, políticos, educadores, amas de casa y deportistas. A todos nos ha golpeado. En el campo del deporte, el efecto en muchos casos ha sido devastador. Las organizaciones deportivas internacionales debieron aceptar la realidad hasta llegar a decisiones que en un principio eran impensadas, como por ejemplo pospuestos los Juegos Olímpicos de verano Tokio 2020, canceladas hasta nuevo aviso en ese momento las más importantes ligas deportivas, como por ejemplo el fútbol español, la Serie A italiana, la Premier League inglesa, la NBA, las grandes ligas, la Fórmula 1, la Champions, y en cada país un panorama similar. Deporte suspendido, instalaciones deportivas cerradas, entrenamientos colectivos prohibidos, cero actividades masivas, fueran estas recreativas o competitivas. Al día de hoy, y de acuerdo con la curva específica de cada país, región, la realidad de estos, el deporte, y la realidad de estos, el deporte poco a poco va regresando, pero ya no a su ritmo habitual, sino a una nueva normalidad. El pasado 22 de mayo, el CID, y aquí tuve la idea de que era importante, no sé si todos conocen qué es el Consejo Iberoamericano del Deporte. Este organismo fue creado el 26 de marzo de 1993 y tenemos a los Estados miembros que son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, y como estados asociados tenemos España, Portugal y Puerto Rico. En nuestra estructura organizativa tenemos la Asamblea General, de la cual se elige un presidente, cargo que ostento el día de hoy como representante de Costa Rica. Tenemos dos vicepresidentes que en este momento están a cargo de Paraguay y de Cuba. Tenemos la Secretaría Ejecutiva, que la tiene España, la ha tenido por lo general durante todos estos años, pero en la pasada asamblea realizada en Guayaquil, Ecuador, en el mes de febrero de este año, se presentó una moción a la asamblea para que la Secretaría Ejecutiva quedara indefinidamente en manos de España. Luego tenemos los delegados regionales y las diferentes comisiones de trabajo. El día 22 de mayo tuvimos la oportunidad de celebrar desde el Consejo Iberoamericano del Deporte la primera conferencia virtual de ministros, ministras y altas autoridades deportivas de los países miembros del CID, con el objeto de intercambiar estrategias y políticas para mitigar el impacto del COVID en el deporte. En esta primera conferencia virtual tuvimos el apoyo de UNESCO, de la Secretaría General Iberoamericana CEGID. Contamos en la cita también con la participación de las más altas autoridades estatales del deporte iberoamericano de 20 países. De igual forma participaron como observadores organismos internacionales como la ONU Mujeres, el Consejo de Europa,
la Agencia de Cooperación Alemana GIS y la Organización Mundial Antidopaje. Después de las presentaciones de todos los países representantes en relación con el estado de la situación del deporte en cada país, llegamos a las siguientes conclusiones, que son las que les voy a presentar ahora. La creación de un foro de intercambio entre gobiernos donde se compartan experiencias, protocolos y planes de actuación de cada país, tanto del ámbito gubernamental como del sector deportivo. Aquí la idea surge justamente, o la recomendación de los 20 países que se hicieron presentes, a raíz de que definitivamente todos tenían grandes ideas para ir llevando a cabo o reactivando el deporte, la recreación y la actividad física. Hablamos de los tres términos importantes, muy importante en este momento, la actividad física. Definitivamente que leyendo ayer el resumen del libro que se nos pasó por parte de los compañeros de México, quienes nos invitan hoy a esta mesa virtual, a ver, aquí debo hacer un alto y aprovechar para decirles que tuve la posibilidad de leer todos los documentos, y definitivamente la actividad física en este momento es indispensable en toda la población a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque definitivamente entre más sanos estemos, más fuertes estemos, más protegidos estamos y más fuertes, ya sea que nos contagiemos o que no nos contagiemos, pero si nos contagiamos vamos a tener un sistema inmunológico mucho más fuerte. Se decidió también dentro de las conclusiones de esta conferencia de ministros urgente buscar estrategias de cooperación conjuntas para tratar de dar respuestas coordinadas, porque en realidad todos estamos viviendo la misma situación. Se habló también del uso de tecnologías modernas en los sistemas de educación y formación, como el aprendizaje en línea, porque definitivamente esta situación nos ha llevado a todos los países del mundo a sí o sí tener que llegar a algo que, si bien es cierto, existe desde hace mucho tiempo en línea. Mucha gente recibe clases en línea porque no tiene la posibilidad durante sus horas de trabajo de poder estudiar. Entonces reciben clases en línea, pero en realidad son los menos, y esto nos obligó a que hasta los niños de kinder, escuela, colegios y universidades hoy se están educando y formando en línea. Igualmente, en el ámbito del deporte, hemos aprovechado las tecnologías que hoy las tenemos de sobra, para poder también llevar capacitación y deporte en muchos de los países que participaron virtualmente, en línea. Igualmente tuvimos la posibilidad de escuchar a muchos ministros de deportes de diferentes países, donde dentro de sus presentaciones explicaron cómo los atletas seguían haciendo ejercicio desde sus hogares o individualmente en espacios aptos durante el tiempo de la pandemia. Una de las conclusiones también fue potenciar los beneficios del deporte para la sociedad y para los individuos. Luego, la buena gobernanza y los derechos humanos son más necesarios que nunca. Yo creo que esta es una de las recomendaciones que deberíamos de ponerle mucha atención, puesto que se requiere efectivamente de un buen trabajo, de un trabajo organizado, de un trabajo donde pueda incluirse a toda la población, que no haya desigualdad, y para eso tiene que haber definitivamente una buena gobernanza, y sacar lo mejor de todos nosotros, la parte humana, que hoy en día es más necesaria que nunca, y que en algunos casos, y de acuerdo con las experiencias escuchadas, no en todos los casos se está dando, y entonces se ve una brecha muy marcada de desigualdad a la hora de poder, ya sea practicar un deporte o poder realizar la actividad física. Dentro de estas conclusiones también
se habló de fortalecer las políticas de protección sobre los colectivos especialmente vulnerables o en riesgo de exclusión, justamente para que esa brecha que en algunos países estamos viendo tan marcada no se dé, porque yo creo que en este momento las personas que están especialmente vulnerables o en riesgo de exclusión, esas son las personas que más atención tenemos que ponerles y a las que tenemos que facilitarles el poder llevar a cabo actividad física. Otra de las recomendaciones de los diferentes ministros de los 20 países fue la participación de agentes claves a nivel sectorial y a nivel territorial. O sea, que hayan personas especialistas en este tema que puedan a nivel de los diferentes sectores de los países, a nivel de salud, a nivel de deporte, a nivel de, voy a poner el caso de Costa Rica, de la Caja Costarricense del Seguro Social, a través del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, Ministerio del Deporte, poder llegar a todo el país, a todo el país en el caso de Costa Rica, pero así lo vimos en realidad prácticamente los 20 países que estuvimos presentes en esta asamblea. Se han seguido, en el caso de Costa Rica, y antes de pasar al tema de Costa Rica específicamente, me gustaría un poquito explicarles que también se planteó en la reunión de ministros del 22 de abril la posibilidad de que el Consejo Iberoamericano de Deportes, desde su estructura administrativa, que la tenemos en España, en el Consejo Superior de Deportes de España, una plataforma tecnológica en línea donde todos los países que conforman el CIP puedan estar alimentando esa plataforma con las diferentes cosas que vienen a mejorar el problema mundial que se está viviendo a través del COVID-19 y que puedan servirnos a todos los países de ejemplo. Se ha trabajado en Costa Rica coordinadamente en la elaboración de lineamientos para la práctica de deportes individuales y ejercicio en el marco de la emergencia del COVID-19, así como la reapertura de los centros de acondicionamiento físico. Se ha maximizado el uso de distintas plataformas virtuales para ofrecer actividad deportiva y recreativa sin salir de casa, tanto desde las entidades gubernamentales como la que dirijo, como desde las asociaciones, federaciones deportivas y los comités cantonales de deporte y recreación, que son 82 en el país. Desde el gerenciamiento de las políticas y acciones públicas se implementó con el éxito el teletrabajo en todos los quehaceres del aparato gubernamental, garantizando la realización continua entre los entes gubernamentales, las organizaciones deportivas y la ciudadanía. Lo mismo ha ocurrido con la docencia. Las distintas universidades que ofrecen carreras de educación física y ciencias del movimiento humano han migrado a estas tecnologías para remotamente avanzar en la formación de profesionales. En el campo de la niñez, la adolescencia y la juventud, se promueve desde el Patronato Nacional de la Infancia, PANI, la continuidad de las prácticas de la actividad física y la recreación a través de materiales, textos y videos para compartir en familia y en los centros infantiles de desarrollo y atención integral diurnos, siguiendo los lineamientos y disposiciones establecidas por el Ministerio de Salud. La población de adultos mayores mediante campañas virtuales y uso de redes sociales en una coordinación interinstitucional que se realiza desde el Ministerio de Salud. La elaboración y aprobación de protocolos específicos a fin de permitir el paulatino regreso de los entrenamientos sin contacto de las distintas disciplinas deportivas. El fútbol profesional en Costa Rica recibió el visto bueno para volver a los entrenamientos a finales del mes de abril, siguiendo todas las regulaciones sanitarias para luego convertirse en la primera Liga de América en regresar a la actividad competitiva sin público y bajo estrictos controles y supervisiones, convirtiéndose en modelo de protocolo a nivel internacional en la premiación de la liga. Tenemos al día de hoy 35 disciplinas autorizadas a realizar entrenamientos con rigurosos compromisos específicos y constante fiscalización. Esos protocolos fueron trabajados desde las federaciones, el Ministerio del Deporte y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, que
nos compromete total y completamente a que tenemos que estar vigilantes de que efectivamente esos protocolos que fueron redactados y creados por las federaciones y revisados y a los que se le hicieron recomendaciones por parte del Instituto del Deporte y el Ministerio del Deporte, se acaten en su totalidad. Una medida fundamental en apoyo al deporte federado y a los deportistas élite y de proyección fue, sin lugar a duda, el mantenimiento de los aportes económicos y de gestión que desde el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación se le brindaron a las entidades deportivas y a los atletas por medio de becas para su sostenimiento básico en estos tiempos en los que no ha habido competencias. Aquí es importante resaltar que en el caso de las federaciones deportivas, el aporte que tenían para el año 2020 se redujo a un 50%. En el caso de las becas a los deportistas, todos los recursos que teníamos presupuestados para el año 2020 se mantuvieron intactos y se les está girando mes a mes la beca deportiva a 133 deportistas. Pasada la pandemia, vamos a fortalecer el sector salud por medio de la recreación y la actividad física, entendiéndolos como parte de la salud integral, así visto y comprobado científicamente por grandes organizaciones que velan por la calidad de la vida de las personas. Vamos hacia la recuperación del recurso humano, de deportistas que se perdieron en la inestabilidad de estos días de pandemia, básicamente el deportista de proyección, al enfocarse en atender sus necesidades vitales e inmediatas, ya que los de proyección en este momento no cuentan con becas. Vamos, en pocas palabras, a nacer de nuevo como generadores de calidad de vida. Estamos totalmente convencidos de que Costa Rica, al igual que en toda Iberoamérica, vamos a levantarnos y a renacer con más fuerza, con esa misma convicción que manifiestan los atletas cuando salen a la competencia a dar lo mejor de sí. Muchísimas gracias y bueno, este es mi aporte por parte del Consejo Iberoamericano de Deportes y por parte del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. Estoy a las órdenes para cualquier consulta que una vez que hayamos finalizado todos los compañeros quieran realizarme. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Alba Quesada por su participación. Sí, al final yo quisiera resaltar un aspecto que usted remarcó en su intervención, que es la congregación de distintas instituciones estatales para pensar estas políticas públicas deportivas, ¿no? También desde la seguridad social, los ministerios propios del Estado, e incluso compartir estas experiencias a nivel internacional en el Consejo Iberoamericano de Deportes es importantísimo. Y sin duda que es una buena noticia que se esté trabajando en ese sentido. Continuamos con el maestro Óscar Soto Carrillo, en una vida dedicada al deporte como atleta de alto rendimiento y seleccionado nacional. Ahora se desempeña como servidor público en la administración del deporte. Óscar Soto fue seleccionado olímpico en Beijing 2008 y 4 años después en Londres 2012, culminando su trayectoria deportiva. Como bicampeón en Juegos Centroamericanos en Cartagena 2006 y Mayagüez 2010, oro en Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y plata en el Campeonato Mundial de Sydney en 2012. Actualmente labora como titular de la División de Cultura Física y Deporte en el Instituto Mexicano del Seguro Social, promoviendo la activación física, la salud y contribuyendo al desarrollo de las nuevas generaciones de atletas. Finalmente, Óscar cuenta con una licenciatura en Finanzas, maestría en Administración, maestría en Gestión Pública, es doctorando en Administración y estudiante de la licenciatura de Derecho. Entonces, adelante, Óscar. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Primero que nada, agradecer la posibilidad de participar en este panel. Por supuesto, muy contentos y muy entusiastas de poder aportar y ser partícipes de esta colaboración. Me permití elaborar una presentación que quisiera ser muy conciso y muy puntual respecto a lo que abordamos, pero primero que nada también diría que tuvimos pues el gusto de leer el documento que el licenciado Renato nos hizo favor de enviarnos y celebramos mucho los planteamientos que hacen, puesto que sin duda alguna coincidimos y son muy
muy puntuales y muy adecuados y por supuesto también alineados a lo que nosotros concebimos como la estrategia para el deporte nacional. Entonces, la presentación que quiero hacerles es referente al órgano de cultura física y deporte que tenemos en el IMSS, lo denominamos ODEIMSS. Déjenme ver por qué no puedo avanzar en la presentación. Ya está. Lo que quería mencionar es que el Instituto Mexicano del Seguro Social, si bien también está plasmado en el documento, ciertamente tiene una prioridad, porque así lo concibe desde su naturaleza y de su origen el instituto, una vocación principalmente médica. Sin embargo, en estos momentos de contingencia, ciertamente ataca también otros rubros, como en salud del trabajo, implementando lineamientos para este regreso a la nueva normalidad, temas de capacitación. El IMSS cuenta con una plataforma llamada CLIMS, que es una capacitación en línea, la cual ha tenido un rotundo éxito también en términos de alcance y de beneficio a la población. Y finalmente, ODEIMSS y prevención, que vienen un poco ligados. ODEIMSS, como les decía, es nuestro órgano de cultura física y deporte que tenemos en el instituto, y lo que buscamos justamente es promover estilos de vida saludable a través de la cultura física y deporte. También que se hace mención, pero que es imposible dejar de mencionarlo, los grandes deportistas y el gran legado deportivo que ha tenido el Instituto Mexicano del Seguro Social, de la mano de los medallistas olímpicos, principalmente en las pruebas de natación y clavados. La única medalla que tiene nuestro país, de parte de Felipe Tibio Muñoz, que además es medalla de oro en la prueba de natación. Por supuesto, es uno de los principales alicientes y motivantes que tenemos en nuestra estrategia. Y por supuesto, los clavadistas, Carlos Girón, Jesús Mena, Fernando Platas, todos ellos medallistas de Juegos Olímpicos en diferentes ediciones. Hablar de las fortalezas del IMSS, tendríamos que decir que es la infraestructura deportiva más grande que tiene el país. Son más de 700 instalaciones deportivas, en las cuales evidentemente las que más resaltan son justamente las acuáticas, con 103 albercas, tenemos 13 estadios y 169 canchas de básquetbol. Estos diríamos que son los deportes prioritarios, que y además fueron los primeros deportes con los que se inició esta estrategia de ODEIMSS. También mencionaría en cuanto a los recursos humanos, aunque sí se ha visto disminuida la plantilla con respecto al número de docentes y trabajadores que teníamos en este rubro de deporte con respecto a hace muchos años. Al día de hoy, de todas formas, tenemos una plantilla bastante decente que sería integrada por 500 docentes institucionales, 200 trabajadores honorarios y 1,195 honorarios. En cuanto al alcance y los usuarios que tenemos, en el 2017 tuvimos 630,000 usuarios a lo largo de todo el año, 2019 644,000. Entonces oscila siempre entre 500 y 600,000 usuarios anuales, lo cual es un número significativo e importante, pese a que ha habido un innegable decremento en el número de usuarios que se tienen en nuestros centros de seguridad social. Puntualmente abordando el tema de ODEIMSS, quisiera refrendar que ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación sus estatutos desde el 11 de noviembre del 2019, que es reconocido por el SINADE, el Sistema Nacional del Deporte, como un órgano de cultura física y deporte. El lema está alineado también a los documentos normativos del gobierno federal, que sería Deporte de Salud, y la máxima autoridad dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el Consejo Técnico del Instituto. Por supuesto, también ya tuvo una aprobación desde finales del 2019, por lo cual esto nos permite establecerlo como un proyecto prioritario dentro de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, y que además también vale la pena decir, este estatuto, lineamientos y normatividad están adecuados a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Hay algo que me gustaría hacer mucho énfasis, y es que lo mencionaba el licenciado Renato, los 4 ejes sobre los cuales se tendría que trabajar una política pública.
celebro mucho que tengan una coincidencia con los ejes que nosotros también planteamos desde que llegamos a esta administración con respecto a lo de IMSS. Si bien nosotros tenemos 3, puntualizaría que el cuarto, que es capacitación, está enmarcado dentro de los lineamientos que tenemos para ODEIMS. Entonces, no estamos dejando de lado ese cuarto eje, que sería el de capacitación, pero los otros 3, que sería la actividad física y deporte social, por supuesto nos referimos a la masividad, al alcance, a la cultura física que buscamos promover en toda la comunidad. Después vendría el deporte competitivo, que no podemos dejarlo de lado porque sí creo y coincido en que en algún punto las administraciones y los gobiernos se abocan a tener resultados inmediatos y lograr que en una gestión de 3 o 6 años se logran tener resultados sobresalientes, se vuelve difícil porque no se crea una base que tendría que estar cimentada en el deporte social, y más o menos para allá va también el objetivo de ODEIMS, donde nosotros buscamos nuevamente sentar las bases, crear una base sólida sobre la cual construyamos el deporte de alto rendimiento, el deporte competitivo, pero para nosotros es prioridad hoy en día crear esa base, y esa base es tener una base normativa. Por eso es el ODEIMS, por eso son los lineamientos, por eso es el estatuto, para que tengamos las reglas del juego sobre las cuales vamos a trabajar y que no estamos inventando nada nuevo. En realidad estamos recuperando esas buenas prácticas y esos casos de éxito que tuvo el Instituto Mexicano del Seguro Social en antaño y que hoy podemos tropicalizar y adaptar a las condiciones y circunstancias que tenemos hoy en día para lograr nuevamente aterrizarlo en un futuro próximo en que el alto rendimiento tenga una inevitable consecuencia también de buenos resultados como con los medallistas que se tuvieron en años anteriores. Finalmente, el tema de infraestructura, también se habla mucho de cómo han tenido un deterioro significativo las instalaciones. Les hablaba que aún así tenemos la infraestructura deportiva más grande de todo el país, y esto nos permite también plantear muchas estrategias y proyectos que el día de mañana podemos capitalizar con una mejora en esta infraestructura deportiva. Si bien son muchas instalaciones, pero ya se han venido trabajando muchos proyectos que nos permiten hablar de una inversión aproximada de 102 millones de pesos para el final de esta administración, específica y exclusivamente abocados al trabajo de mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones deportivas que tiene el instituto. Entonces, sí hay un proyecto importante en aras de este concepto. Y también aquí acotaría que una de las instalaciones más emblemáticas que también se hacen mención están ubicada en la Unidad Morelos, que es uno de los tres centros de seguridad social más importantes y que tuvieron mayor auge en los momentos que el IMSS tuvo tan buenos y grandes resultados. Sería el Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel. El CAN es una alberca emblemática y muy relevante en la historia del deporte nacional, no solamente por los resultados, porque de ahí salieron las primeras escuelas de clavados, ahí es donde entrenaron grandes deportistas que mencionaba al inicio de mi presentación, como Jesús Mena, Fernando Platas y por supuesto también Felipe Muñoz. Hoy en día ya hay un proyecto en cartera de inversión donde visualizamos que probablemente en unos años podamos asegurar que esta instalación sea reconstruida, y vale la pena señalar que esta tuvo que ser demolida por los constantes sismos y los daños estructurales que ocasionaron a este inmueble, pero hoy en día, por la importancia social y por la relevancia que tuvo en la historia del Instituto Mexicano del Seguro Social, celebramos mucho que el proceso para su reconstrucción va por muy buen camino. ¿Cómo ha afectado el COVID al deporte? Pues es innecesario hablar de las grandes afectaciones que ha tenido, tan es así que los propios Juegos Olímpicos tuvieron este cambio en la fecha de realización, pero por supuesto para nosotros, y concebiéndolo desde lo que es verdaderamente importante como sociedad, vemos la afectación y el riesgo en el incremento para índices de obesidad y sedentarismo. Les hablaba un poco de la modificación que tuvo que sufrir ODEIMS a causa de la contingencia, y ciertamente otro de los puntos también muy relevantes y que es muy atinado el licenciado Renato en señalarlo en el documento es el tema de las cuotas que se cobran para los usuarios. Si bien es un hecho que hoy en día una clase de 1 hora tiene un costo de alrededor de 5 pesos, sigue siendo muy accesible y es muy económico para los usuarios y para la sociedad.
De todas formas, estas cuotas no han sido actualizadas desde el 2002. Evidentemente, el recorrido y la ejecución de estos recursos para su reinversión en los centros de seguridad social y las instalaciones deportivas es un proceso que también estamos vigilando muy de cerca con el fideicomiso. Una gran herramienta y una gran fortaleza que tiene el instituto, por supuesto, es el fideicomiso para el desarrollo del deporte que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde aseguramos y velamos que estos recursos que se captan a partir de las cuotas de nuestros usuarios sean reinvertidas para el mejoramiento de estas instalaciones, y de ahí salen estos proyectos que comentaba que están proyectados para el final de esta administración. Entonces, toda esta normatividad se está adecuando, se está planificando una actualización de cuotas para que podamos asegurar la consecución de estos proyectos, pero para el 2021 ya tendríamos que tener aterrizados tanto el piloto de las ligas y clubes, que es uno de los ejes de ODEIMS, empezar a ofertar más y mejores talleres y cursos para nuestros usuarios. Y por supuesto los Juegos Nacionales ODEIMS, que son por las dimensiones del instituto, aseguramos que un campeonato nacional del IMSS es un muy buen filtro para poder desarrollar el deporte competitivo y en consecuencia la integración de selecciones nacionales que la tenemos visualizada para el 2023 y 2024. En el 2023 también tenemos lo que les comentaba, la reconstrucción en términos de infraestructura del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel. Sin embargo, hay alrededor de 15 o 20 proyectos más que versan alrededor de esta estrategia y este eje tan importante que es la estructura deportiva. ¿Qué es lo que hemos hecho durante esta contingencia? Ya lo mencionaba la doctora Quesada, aprovechar estas plataformas digitales ha sido una gran herramienta y una necesidad en la que hemos tenido que incursionar de manera un poco precipitada, pero que los resultados han sido muy positivos. A través de los canales de YouTube estamos implementando el primer curso vacacional recreativo, el cual se venía realizando desde hace más de 30 años y que había tenido un gran éxito. Está dirigido a niños de 4 a 16 años, pero en este curso virtual logramos ampliar el alcance y por supuesto los resultados han sido muy positivos y favorables para promover la activación física en casa. Por otra parte, también aprovechando todo el expertise y los grandes ponentes que tenemos al día de hoy, no solo en México, sino en países hermanos que nos han apoyado para tener estas capacitaciones y conferencias que son, por supuesto, todo esto gratuito y abierto al público en general. También hemos tenido una muy buena aceptación y estamos aprovechando, insisto, estas plataformas digitales. Y finalmente, por supuesto, también los protocolos de regreso a instalaciones, que son documentos normativos que implementamos en nuestros 123 centros de seguridad social y 2 unidades deportivas para que ante el eventual regreso a las actividades haya medidas sanitarias muy adecuadas y pertinentes que nos permitan tener un regreso óptimo a estas instalaciones. Y ya acercándome hacia el final de mi presentación, insistiría en los resultados de estos cursos vacacionales, el foro de IMSS y las charlas con medallistas olímpicos y paralímpicos. En la imagen vemos a una multimedallista paralímpica en la disciplina de powerlifting, Amalia Pérez, quien también nos acompaña y nos apoya con charlas motivacionales para nuestros usuarios y beneficiarios. Por supuesto, los objetivos son muy puntuales, de brindar opciones para que la población realice actividad física y deporte en casa y ayudar también a combatir el sedentarismo y obesidad, que es una de las principales preocupaciones. Finalmente, el protocolo también diría que puntualmente aborda acciones y medidas para la reincorporación a la actividad física, la práctica de medidas higiénicas, la limpieza y desinfección de instalaciones, el ingreso y uso de instalaciones acuáticas, porque es nuestra principal actividad en términos de disciplinas deportivas. En las imágenes pueden ver cómo ya están instalados lavamanos que buscamos promover también medidas de higiene y que nos ayuden a tener las condiciones óptimas en términos sanitarios. Y eso sería en general toda la presentación que teníamos preparada para esta intervención. Sin embargo, sí quiero enfatizar cómo coincidimos con la visión que tiene el documento que se aborda de parte del CIS de la mano del licenciado Renato, porque vemos con muy buenos ojos la coincidencia en que el deporte tiene que ser abordado como una herramienta más de carácter social, de buscar la masividad y de promover la salud, y a partir de ella, ¿cómo lograríamos
incidir de manera positiva en una política pública, que otro de los puntos también muy bien abordados es la transversalidad, el trabajar de la mano con otras instituciones, pero hacer valer la calidad que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social como uno de los principales actores y ponentes para la promoción y desarrollo del deporte. Lo vemos como una gran ventaja y fortaleza que tiene para el deporte nacional, y hoy en día no solamente queremos ponernos a la disposición, sino ver de qué manera lo podemos hacer embonar y engranar con toda esta estructura deportiva. Así que con eso cerraría mi intervención en cuanto a la presentación. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene, por supuesto, la visión y el horizonte muy bien planteado en cómo lograr ese bienestar y salud hacia la sociedad y la comunidad, y las herramientas y fortalezas que tiene en términos de cultura física y deporte las ponemos a su disposición y a la orden